Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a esta cápsula de oración de la Iglesia Bautista Ram, aquí en el pueblo de Guayama. Este es su amigo y hermano, el pastor Francisco Javier Reyes Rivera, donde queremos, ¿verdad?, en estas exhortaciones animarlo a que pueda tener, ¿verdad?, un deseo por seguir orando y pidiéndole al Señor. Y hoy, ¿verdad?, en el tema que queríamos también compartir con ustedes, es el tema donde estamos, ¿verdad?, llevando una línea de mensaje, orando con fe. Y en esta noche queremos compartir confiando en la soberanía de Dios. En el transcurso, ¿verdad?, de los mensajes anteriores, hemos estado basándonos en esta misma línea de pensamiento. Y hoy, ¿verdad?, queremos trabajar con el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. El Juan nos dice aquí, a través, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. En el contexto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, Juan está escribiendo esta carta para fortalecer la fe de los creyentes. Y no solamente eso, afirmarles que Dios responde la oración, pero según su voluntad y no la nuestra. Y es importante que nosotros podamos resaltar eso. Cuando nosotros hemos tocado este tema, ¿verdad?, hemos hablado de la importancia de orar con fe y perseverancia, pero hoy queremos enfatizar y enfocarnos en la confianza que debemos tener en la soberanía de Dios al orar. Y mucho se ha dicho sobre esto, hablando sobre la soberanía de Dios, porque ciertamente muchas de las cosas que nosotros hacemos y pensamos, siempre decimos, ¿verdad?, que Dios es soberano. No, Dios es soberano, Dios tiene el control, hasta que de momento nos pasa algo a nosotros directamente. Ahí entonces nosotros muchas veces metemos la mano a nosotros porque queremos apresurarnos y no esperar a que Dios realmente obre, ¿verdad?, de manera sobrenatural, como Él lo hace en la Escritura. Muchas veces Dios, en medio de las pruebas, Dios lo que hace es enseñarnos cómo nosotros debemos también pedirle y acercarnos más a Él. Y escuché una vez un pastor decir, a todos les gusta la historia de Job, hasta que les toca ser Job. Si no ha estudiado la historia de Job, porque la ha estudiado, sabe muy bien por qué estoy diciendo esto. Todo lo que le pasó a Job, un hombre que Dios mismo le dijo al diablo, a Satanás, cuando ve los primeros capítulos, así mismo es: mira, que de mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces vemos cómo Dios permitió que el diablo, ¿verdad?, zarandease a Job, de tal forma que, por eso digo que a todo el mundo, ¿verdad?, le gusta la historia de Job, hasta que le toca ser Job. Al final del capítulo del libro de Job 42, él dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te pueden ver. Entonces ahí vemos realmente que Dios lo que quiere en medio de las pruebas es que nos acerquemos más a Él, que lo conozcamos más a Él, que nos parezcamos más a Él. Por eso hoy yo quiero, ¿verdad?, basado en este pasaje, vuelvo y lo repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces vuelvo, ¿verdad?, y recalco en lo que queremos nosotros hoy llevar como una exhortación, que podamos nosotros confiar en la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Miren esto, muchos oran con expectativa y eso es bueno, pero cuando Dios no responde como esperaban, comienzan a dudar. Si te ha pasado esto, quiero decirte que es normal. Nosotros todavía estamos en un proceso de santificación. Nosotros todavía estamos luchando con el pecado, con el remanente del pecado. O sea, esa es la realidad. Nosotros somos, sí, redimidos, somos comprados a precio de sangre, somos, ¿verdad?, regenerados. Pero todavía hay una lucha. Es como decía Pablo, todavía vemos empañados, ¿verdad? Algún día veremos tal como fuimos conocidos, pero sabemos, ¿verdad?, gracias a Cristo. Pero todavía estamos en un proceso, ¿verdad?, de santificación progresiva. Por eso, una de las cosas que nosotros vemos
en persona, ¿verdad? Y lo digo de esa forma porque me ha pasado también, ¿verdad? Muchos oramos con expectativa, pero cuando Dios no responde como esperábamos, comenzamos a dudar. Y sin embargo, la Biblia nos llama a orar con confianza sabiendo que Dios responde conforme a su perfecta voluntad. Por eso cuando vemos aquí lo que yo quiero llevarte hoy, dos cosas importantes que quiero, ¿verdad?, resaltar aquí al principio. No es simplemente pedir lo que queremos, sino aprender a alinear nuestra oración con el propósito de Dios. Una vez dijo un pastor muy conocido de Latinoamérica, tal Miguel Núñez, dice, creo que fue que lo escuché de él, ¿verdad? Es más importante lo que baja de allá arriba que lo que sube de aquí para allá. Oremos al Señor, pero él dice, oremos hasta que escuchemos la voz de Dios. O sea, y eso nos lleva a lo que estábamos hablando en miércoles anteriores, orar sin cesar, orar todo el tiempo, esperando, ¿verdad?, que Dios conteste. Y sabemos cómo Dios contesta, o dice sí, dice no, o dice espera. Y si no es lo que realmente Dios quiere para nosotros, Dios no nos lo va a dar, porque es conforme a su voluntad, porque Él conoce realmente lo que nosotros necesitamos. Por eso, vuelvo y repito, no es simplemente pedir lo que queremos, sino aprender a alinear nuestra oración con el propósito de Dios. Número 2, Jesús mismo oró así en Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando estaba en Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, importante, orar con fe no es exigirle a Dios, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que nosotros no estamos para mandar a Dios ni decirle, esto es lo que yo quiero, lo quiero ahora, como muchas personas de el falso evangelio de la prosperidad dicen, no, pídele que te lo dé ahora. No, tengamos cuidado con eso. Tenemos que tener reverencia a la hora de acercarnos a Dios. Lo vimos, ¿verdad?, también cuando mencionamos el Padre Nuestro, que el Señor Jesucristo nos menciona, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos acercamos a Dios. Dios sigue siendo santo, 3 veces santo. Así que vemos esto y quiero, ¿verdad?, llevarte a que podamos ver el peligro de una oración sin confianza en Dios. A veces, y esto me gustaría, ¿verdad?, que lo medites, oramos con duda, y esto es algo que nos pasa, como si Dios no pudiera o no quisiera responder. Si te ha pasado eso, quiero decirte que también es normal. O sea, no son cosas que solamente le pasan a aquellas personas, ¿verdad?, que a lo mejor no están empezando en el cristianismo, o, ¿verdad?, o son nuevos convertidos, por decirlo así. No, personas que llevan muchos años, de primera mano te lo puedo decir, y también me ha pasado, y confieso que a mí me ha pasado también. A veces oramos con duda, como si Dios no pudiera, ¿verdad?, o no quisiera responder. Pero quiero decirte algo para animarte. La falta de confianza en la soberanía de Dios es un obstáculo para la oración. Y cuando vemos en un ejemplo práctico y sencillo, por ejemplo, es como un niño que pide ayuda de su padre, pero después actúa como si su padre no tuviera el poder o el deseo de ayudarle. Eso muchas veces sucede. Pero mire este pasaje bíblico que lo vimos hace unos miércoles atrás. Pero pida con fe, no dudando, dice Santiago aquí en Santiago 1:6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Entonces, mi exhortación es que no solamente oremos sin cesar, sino que también podamos confiar en la soberanía de Dios cuando estamos orando. Ahora bien, cuando oramos, debemos hacerlo con la seguridad de que Dios siempre responde, aunque no sea de la manera que esperamos. Y eso es importante. Quiero darte claves para confiar en la respuesta de Dios. Miren, Dios nos llama a una oración que descansa en su soberanía, aun cuando, número 1, la respuesta es diferente a lo que pedimos. Mire el pasaje de Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Quiere decir que la respuesta es diferente a lo que pedimos. Por eso,
Dios nos llama a una oración que descansa en su soberanía, aun cuando la respuesta es diferente a lo que pedimos. Número 2, parece que Dios guarda silencio. Pasaje bíblico, Salmo 41, dice: esperé pacientemente a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Número 3, Dios responde con un no o con un espera. Pasaje bíblico, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muy bien, usted sabe el contexto de ese pasaje. Era Pablo pidiéndole al Señor que pasara de él el aguijón en la carne. Y él le dijo: bástate mi gracia. No le quitó el aguijón, pero le dio gracia para que aguantara, ¿verdad?, ese aguijón. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy para que nosotros podamos también llevarlo a nuestro diario vivir? Número 1, ora con confianza, sabiendo que Dios sabe lo que es mejor para ti. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oye eso. Echad toda vuestra ansiedad, no alguna, no, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Otra aplicación que podemos ver, hablando de en la oración en la soberanía de Dios: descansa en la soberanía de Dios. Si la respuesta es diferente, Él sigue siendo fiel. Y eso es importante, iglesia. Si tú has creído a Dios, si has creído el Dios de la Biblia, Él sigue siendo fiel, Él no falla. Mira lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Búsquese ese pasaje cuando pueda y léalo completo, esos dos versículos, Habacuc 3, 17 al 18. Sabemos, ¿verdad?, que Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Sabemos que si Él alimenta a los pájaros ¿verdad?, y lo que le da comida y nido a los mismos animales que Él creó, ¿cuánto más a sus hijos le dará lo que realmente necesitan si le piden? Por eso, número 3, cree que la voluntad de Dios siempre es mejor. Cree que la voluntad de Dios siempre es mejor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Desafío de oración para esta semana: ora pidiendo que Dios te ayude a confiar en su voluntad sin importar la respuesta. Eso es importante como creyente. También queremos pedirte que compartas tus peticiones a través, ¿verdad?, de las plataformas que compartimos estos mensajes, para poder orar por ellas. Queremos, ¿verdad?, orar contigo y por ti. Déjanos tu petición y juntos clamaremos a Dios. Y quiero también que nos ayudes a compartir, ¿verdad?, estos cortos mensajes para animar a otros a confiar en Dios en la oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, nuestra iglesia se reúne miércoles, culto de oración a las 7 de la noche. 7 a 8 estamos orando, ¿verdad? Y después entonces estamos después del servicio de oración compartiendo la palabra. Estamos entonces llevando estas exhortaciones. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad?, por los medios de gracia que nos permite para poder llegar a otros. Así que te pedimos que compartas este mensaje con otros para que más puedan seguir confiando en Dios. Recuerda, como te mencioné al principio, es importante: ora con fe, confiando en la soberanía de Dios. Oramos y nos despedimos. Como te mencioné, antes de irnos, nos reunimos todos los miércoles 7 de la noche, y los domingos desde las 9 de la mañana tenemos el estudio bíblico, y a las 10, ¿verdad?, tenemos el servicio de alabanza y predicación de la palabra de Dios. Estás invitado todos los domingos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos para despedirnos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, ayúdanos a aplicar estos principios bíblicos sobre la oración a nuestra vida. Que podamos confiar plenamente en que tú, Señor, estás al control de toda nuestra vida. No hay nada que se escape de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, Padre amado, porque sabemos que nunca retorna atrás vacía. Te pido por aquellos, Señor, a distancia que puedan escuchar este mensaje, que si están necesitados, Señor, Padre amado, que puedas tú, Señor, suplirle su necesidad. Que confíen, Señor, en que tú, Señor, Padre, a tus hijos no los desamparas. Tu palabra muy bien dice: no hay justo desamparado
ni tu descendencia que mendigue pan, Señor. Tú das lo necesario, Señor, para que nosotros podamos seguir subsistiendo, Señor. Y aún, Padre amado, cuando no suplas a lo mejor lo que nosotros queremos porque no es tu voluntad, ayúdanos, Señor, a confiar en que lo que tienes para nosotros es mucho mejor. Te pido, Señor, de tu bendición para cada uno de mis hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros conectados. Que el Señor siga haciendo de su gracia que sobreabunde en nuestras vidas.